No esperaré a que lo hagan por mí. Quiero ser parte del cambio. No esperaré, pues tú me has enviado a mí, a este mundo, a compartir. No me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, lágrimas yo sembraré y con regocijo segaré. Pues solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna y salvación. Pues solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna y salvación. No esperaré a que lo hagan por mí. Quiero ser parte del cambio. No esperaré, pues tú me has enviado a mí, a este mundo, a compartir. No me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, lágrimas yo sembraré y con regocijo segaré. No me detendré, tu palabra llevaré. Quiero ser parte del cambio. No me detendré, lágrimas yo sembraré y con regocijo segaré. No me detendré. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo. Muy buenos días, Iglesia Cristiana Jeruel. Damos gracias a Dios en este día en que nos podemos reunir a través de este medio electrónico para el mensaje de la palabra de Dios, para compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día domingo. Estamos a 19 de marzo, de abril del 2020, 19 de abril del 2020. Así que, Iglesia, acompáñenme a este mensaje. ¿Te quedaste? ¿Qué hacer? Vamos juntos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, voy a dar lectura a los versículos del 33 al 42. Dice así la palabra de Dios: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues no, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos y pidamos dirección al Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias y en este día rogamos que tomes tu palabra en tu mano bendita, que fluya tu palabra, que no vuelva vacía, haga lo que tú quieres y por lo que sale de tu boca, Señor, y así, por la palabra de Dios, muchos vengan a tus pies. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un mensaje poderoso, el de Mateo capítulo 24, donde está explicando nuestro Salvador Jesucristo que Él vendrá. Y así, del día y la hora, dice, nadie sabe. Pero si tú, dice la Escritura, más como en los días de Noé, así será. Estamos viviendo tiempos en los cuales pareciera que el tiempo del arrebato de la iglesia está cerca. Así que quiero compartirte, primero, saber que la iglesia va a partir de este planeta, se va a ir, ya no va a estar más. Llegará ese momento, ese día, y dice la Escritura, como un abrir y cerrar de ojos, vamos a irnos de este mundo. Así que entonces también debemos ver algunos versículos en los cuales dice que la iglesia será arrebatada de este planeta. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y voy a dar lectura del versículo 49 al 52. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, hay otro versículo muy importante en Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, voy a dar lectura del versículo 15 al 17, y dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos explica la Escritura, aquellos que ya durmieron desde hace 2000 años para acá, serán primero resucitados, los muertos en Cristo, dice la Escritura, aquellos que están en Cristo serán resucitados. Luego los que habremos quedado, así como en un abrir y cerrar de ojos, partiremos de este mundo, iremos con el Señor. Pero hoy hay mucha gente que se les ha predicado el evangelio de la salvación y no creen estas palabras. Ellos piensan que no es realidad, no le creen a la Biblia, o mucha gente tampoco sabe, porque no ha estudiado la palabra de Dios. Vivimos tiempos en los cuales pareciera que está cercano el día en que Dios se lleve, mi Señor Jesucristo se lleve a la iglesia de este mundo. Pero mucha gente no sabe. El apóstol Pedro declaraba mucho sobre esto en 2 de Pedro capítulo 3,
Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo, voy a dar lectura al versículo desde el 3, desde el 4, dice así la escritura. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, dicen ellos, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Aquí nos está enseñando la palabra, no porque tú ignores o porque no creas en esto, no vaya a suceder. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia se va a ir de este mundo. Dice también la escritura de aquellos que de cierta manera hoy en día que no creen en la palabra de Dios, viven como en la ignorancia de su mente y haciendo obras de impíos, obras malignas, obras que no agradan a Dios. Allí mismo en Segunda Tesalonicenses, estábamos leyendo hace un momento allí, nos dice la escritura en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mas nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice el mismo apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando ya estaba con ustedes, cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene para que aún todavía no se manifieste el inicuo, el anticristo? Te voy a decir qué lo detiene. Número 1, el Espíritu Santo que aún está en la tierra. Por eso aún todavía conoces tú lo que es el amor, la misericordia, el tiempo de la gracia, porque el Espíritu de Dios sigue en la tierra, también la iglesia está en la tierra. Pero dice la Escritura, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando dice la Escritura, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Hasta que Él, a su vez, se ha quitado del medio. El Espíritu de Dios se aparta de la tierra, la iglesia de Jesucristo es arrebatada, y dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño para los que se pierden, o sea, todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber este engaño para todos los que hoy no les interesa el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios mismo, dice la Escritura en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos se complacieron en la injusticia, no creyeron a la verdad para ser salvos y se van a quedar. No hay duda, se van a quedar. Dice Apocalipsis 22, en el versículo 11, y esto lo dice para los días que hoy estamos viviendo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estas son palabras para el día de hoy, para el día de hoy. Pero el mundo vive como si toda la eternidad va a estar aquí en la tierra, que no pasa nada, no creen en la palabra de Dios, no creen en que esto va a cambiar totalmente. Pero hoy vivimos tiempos diferentes, muy diferentes. Estoy seguro que todo este tiempo no lo habías vivido tú, el que te mantengan encerrado en tu casa durante tantos días, tanto tiempo, y que hoy mismo, que estamos a 19 de abril, no sepamos cuándo ya es cuando pueda salir, cuándo se van a abrir los centros comerciales, aquellos lugares donde ibas a Plaza Satélite. No sabemos cuándo se van a abrir. Pero una cosa sí sabemos, la maldad sigue en acción, tremendamente en acción. Mira, ve ahí en Romanos capítulo 1, dice del versículo 26 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice la Escritura, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Qué tremendo. Dice también en Gálatas capítulo 5, estamos viendo también aquellos que se van a quedar. ¿Por qué se van a quedar? ¿Qué está sucediendo? Dice el versículo 19 en adelante, lo que practica aquellos que no conocen de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Así que nos preguntamos, ¿qué va a suceder cuando este periodo termine? La iglesia será arrebatada. La iglesia será arrebatada
y no estaremos. Dice la Escritura que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cierra tus ojos y ábrelos. Así, desapareceremos. No estaremos más en la tierra. Se terminó el tiempo de la gracia. Se terminó la oportunidad de que tú tenías para escuchar el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, y puedas estar con Cristo todo el tiempo. Va a suceder esto. Se va a ir la iglesia de este planeta. Se va a ir. Ya no vas a preocuparte por escuchar a aquellos que hoy te predican el evangelio del arrepentimiento. Ya no vas a preocuparte porque ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar. Ya tampoco vas a escuchar el evangelio del reino de los cielos. Mira, hay versículos muy importantes. Marcos 1, dice en Marcos 1, versículos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero mucha gente hoy no cree en el evangelio. Dice el versículo 1, ahí mismo de Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy deberías gozarte de que tienes la oportunidad de escuchar el evangelio de la salvación, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Es importante cuando ves hombres, mujeres predicando el evangelio, obedeciendo a la fe, obedeciendo a Cristo, amándote para que no tengas que irte, que no tengas que quedarte en un mundo que va a ser muy diferente al que conoces el día de hoy, muy diferente. Hechos capítulo 20, versículo 25 dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he predicado el evangelio del reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio, dice el apóstol, de la sangre de todos. Limpio. Aquellos que están predicando, hablándote de Cristo, hablándote de su gracia, de su amor, de su misericordia, de un evangelio llamado el evangelio de la salvación. Romanos capítulo 1, dice la escritura, en Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, conocido por todos los cristianos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque es poder de Dios para salvación. Hoy es el evangelio que se te está predicando, el de la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy se te predica un evangelio donde tú debes de tener fe, creerlo. Pero si te quedaste, vino el arrebato, se terminó el tiempo de la gracia, el periodo de la gracia que hoy vivimos desde que vino Cristo, ascendió a los cielos, inició el tiempo de la gracia donde nació la iglesia, el día de Pentecostés, 50 días después de que mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y hoy vivimos aún el tiempo de la gracia, pero pareciera que se está terminando. Se está terminando la oportunidad para que tú puedas arrepentirte, recibir a Cristo y andar en una vida nueva.
Así que si te quedaste, la pregunta sería, ¿qué voy a hacer? Ya me quedé. ¿Y ahora qué sigue? Sería la pregunta que se va a hacer mucha gente. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, te voy a decir primero qué sigue. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 13. Ya la iglesia no está, se quedó toda la maldad en la tierra. Vas a conocer a muchas cosas que se te han advertido y que no lo crees. ¿Por qué? Porque este mundo se va a convertir en una habitación de demonios, una guarida de toda ave inmunda. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer primero el versículo 3 y dice así: vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 3 años y medio, 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vemos otro dice, y abrió su boca en blasfemias. Ya todo lo que vas a escuchar en este mundo van a ser puras blasfemias. Ya no vas a escuchar el amor de Dios, la gracia de Dios. Ya no va a existir en este mundo el amor en ninguna de las formas como tú hoy las conoces. Ya no va a ser así. Y dice, ¿qué va a suceder? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, pues va a haber una situación en la cual ya desde hoy hay mucha gente que les están poniendo un chip pequeñito como del tamaño de un arrocito, que esa es precisamente la marca del anticristo, la marca del diablo. Todo el que se ponga esa marca, todo el que se ponga ese chip, ya va a ser una eternidad sin Dios. Así que dice la escritura, versículo, ahí mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice la escritura en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice este versículo que no vas a poder comprar ni vender. Si te van a depositar tu dinero, vas a tener que tener esa marca, si no, no te van a depositar. No vas a poder ir a los centros comerciales a hacer tus compras para los alimentos si no tienes esa marca. ¿Qué quiere decir? Obligadamente van a presionarte para que te la pongas. Te van a presionar. No pueden ponértela, vamos a decirlo, que te detengan y que te varios y te la pongan. No es así. No te la van a poner así. Tiene que ser voluntaria. Pero la mayoría de las gentes que se van a quedar, se la van a poner. Y dice la escritura en el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esos que ya tienen la marca, esos que ya fueron marcados, ya es una eternidad sin Dios, una eternidad sin Dios. Así que tienes dos oportunidades. Mejor arrepentirte hoy, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y recibirle. Pero si te quedaste, te voy a dar algunas recomendaciones de qué debes de hacer si te quedaste. Número 1, debes de tomar las provisiones que puedas para salir de tu casa. Tienes que salir de tu casa, huir a lugares como los montes,
algunos bosques, o sea, lugares muy alejados de las ciudades, lugares apartados. No creas en los medios de comunicación, no creas lo que te comentan, porque como hoy vemos, todo es pagado para manipular la información. Es pura manipulación. A la gente no le interesa que te enteres de la verdad, porque en este mundo la única verdad es la palabra de Dios. Todo lo demás es pura manipulación. Así que no creas lo que te comenten. Número 3, lleva contigo, aparte de las provisiones, llévate una lámpara, un radio de transistores, algunas pilas. Llévate principalmente una Biblia. Te voy a decir por qué debes de llevarte también una Biblia. Porque primeramente vas a tener que buscar alguno de los 144,000 que van a estar en la tierra enviados por Dios para predicarte ya no el evangelio de la salvación, ya no el evangelio de la gracia, sino el evangelio eterno. Ellos te hablarán del evangelio eterno. Acompáñame ahí mismo en Apocalipsis 14 y doy lectura del versículo 6 al 11. Y dice así: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya se acabó la gracia. La hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. El mensaje de la semana pasada hablamos sobre esa caída. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo dice muy claramente la palabra de Dios, para que temas, para que temas. Ahora, ¿cuál es este evangelio eterno? Precisamente esto: teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que, si tú quieres tener una eternidad con Dios y escapar de este mundo maligno y perverso, te vas a tener que dejar decapitar para poder estar en una eternidad con Dios. Y porque no aceptaste el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento, el reino de Dios, en este tiempo que hoy todavía nos queda, en el tiempo que va a venir, la única manera en que tú puedas estar con Dios es que te van a decapitar, te van a cortar tu cabeza. Una guillotina que va a pasar y va a cortar tu cabeza. Pero dice esto la Escritura sobre aquellos que rechazaron la marca y que se negaron a ellos mismos y que recordaron: recuerdo que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, me predicaban sobre esto. Y yo me burlaba. Y yo les decía: sí ves muchas fantasías. No creía, decían ellos. Pero llegó el momento y dices tú: esto es una realidad. Y al lado de los 144,000, ellos te van a ayudar para que te fortalezcas, para que aquí en la tierra
te quiten tu cabeza, pero esta es una eternidad con Dios. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 4 en adelante. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no vas a estar en las bodas del Cordero. Te perdiste de las bodas del Cordero por no haber aceptado el evangelio de la salvación. Pero como te decapitaron y no te pusiste la marca de la bestia, vas a estar con Cristo en el milenio. Después de 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra, Cristo va a regresar con sus ángeles, con la iglesia, para reinar un reino de justicia, y Él se establecerá aquí en la tierra y nosotros estaremos de regreso con Cristo, pero en un lugar diferente, en un lugar apartado, en donde el reino es de Cristo, como lo es así. Todavía no viene lo del infierno, todavía no. Y entonces dice la Escritura que por causa de que has perdido tu cabeza, te tocó estar también en el milenio con Cristo. Dice la Escritura también algo muy importante que debes saber. Mientras que la gran tribulación está aquí en la tierra esos 7 años, ¿qué pasa con la iglesia? Mira, allí en Apocalipsis capítulo 7 estamos viendo algo muy importante sobre lo que pasa con la iglesia. En el versículo 9 en adelante dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, mientras el mundo está viviendo aquí una gran tribulación, la iglesia está con Cristo preparándose para las bodas del Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y porque el Cordero que está sentado en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si hoy tú has permitido que Jesucristo sea tu pastor, el Señor es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Pero si hoy no has hecho a Jesucristo tu pastor, sino que hoy quien te pastorea es este mundo, pues te vas a quedar en el mundo. Dice la Escritura que nosotros, la iglesia, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Ve ahí conmigo al capítulo 19 de Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 9 en adelante. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
un versículo anterior, el versículo 7. Desde el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como lo estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a su nombre. La iglesia estaremos celebrando las bodas del Cordero, mientras este mundo estará en un caos tremendo. Hoy te quiero decir, todavía tienes tiempo, aunque pareciera que ya queda poco tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. No lo estés posponiendo para otra fecha. Hoy es el día en que debes arrepentirte de tus pecados, en que debes pedirle perdón a Dios porque le has negado, porque has vivido impíamente, te has apartado de Dios para vivir en tus propios placeres terrenales y carnales. Hoy Jesucristo te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré y tendrás que pagar todo lo que viene. Mira lo que dice Apocalipsis 20, dice la Escritura, voy a leer primero Apocalipsis 3. En Apocalipsis capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es la corona que ahorita están hablando todo el mundo. Esa corona es Apocalipsis capítulo 6. Ese es el primer jinete. Ya no hables de esa corona y tiembles. Mejor habla de esta. De esta. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que te digo, amigo, amiga que nos ves por esta transmisión, me preguntarías, bueno, ¿y qué debo de hacer para no quedarme? No me quiero quedar. No quiero sufrir esta persecución tremenda y al final para que me decapiten la cabeza o para que me pongan la marca. No. ¿Qué debo hacer? Yo te voy a decir qué debes hacer. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Porque con tus pecados y con tu vida has ofendido a Dios. Dios es santo, santo, santo. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Ruega que te limpie con su sangre bendita. Ruégale que venga a tu vida y empieza a vivir una vida nueva. Busca la palabra de Dios, busca la Biblia. Aquí está la verdad. Solo esta es la verdad. Así que te voy a guiar con una oración, pero hazla de todo tu corazón y pon en tu corazón el anhelo de cambiar, de buscar un lugar donde te puedas congregar. Si todavía vamos a tener la oportunidad de esto, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Allí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y con todo tu corazón dile así a Jesucristo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento
de todas mis maldades. Reconozco que he hecho lo malo y que te he ofendido, Señor. Perdóname, te ruego. Señor Jesucristo, límpiame, purifícame y lávame. También reconozco que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y tu sangre bendita tiene poder para limpiarme y purificarme. Te pido, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Abro la puerta de mi corazón y te recibo. Ven, entra a mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna, Jesucristo. Quiero estar en una eternidad con Dios. Quiero ser parte de las bodas del Cordero, de la iglesia que se goza en el reino de los cielos. Quiero conocer tu palabra, unirme a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se viva una vida que agrada a Dios, donde pueda servirte, Señor. Yo quiero vivir para ti, Jesucristo. Gracias por morir por mí en la cruz, para que hoy pueda tener por gracia la vida eterna. Y también a los que estamos como iglesia, hoy, Señor, queremos retener la salvación, vivir para Cristo, santificarnos cada día como iglesia, vivir aún en los tiempos difíciles sin miedo, porque el miedo lleva en sí castigo. No tenemos miedo, Señor, sino que, como dice tu palabra, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sí, Padre bendito, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Permítenos que nadie tome nuestra corona, la que tú nos has dado, para ponerla a tus pies en el tiempo de las bodas del Cordero. Bendícenos como iglesia, comprométenos con tu reino y permítenos vivir para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Voy a orar por diezmos y ofrendas. Mi hermano Jorge, por favor, recogemos diezmos y ofrendas. Gracias por los que estamos aquí reunidos. Gracias a Dios. Y los que están en casa, ya esta semana que viene les voy a dar la cuenta. Tenemos ya la cuenta de la iglesia en Banca Mifel. Así que les voy a dar la cuenta de la iglesia para que los que han estado guardando su diezmo y su ofrenda puedan depositar a la cuenta de la iglesia directamente. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Toma tu diezmo que tienes ahí en tus manos, tu ofrenda. Vamos a orar por ellas y démosle gloria a Dios. Padre, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que se levantan. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, aquel que está comprometido con la iglesia de Cristo para servir, para dar con amor y para vivir para tu gloria. Bendice al dador alegre, bendice nuestros trabajos, los lugares donde nos concede, Señor, trabajar para tener los recursos necesarios para todo lo que tu iglesia ocupa aquí en la tierra. Bendice, Padre, a tu iglesia cristiana, Jeruel, y a cada familia que hoy con amor trae su diezmo y la ofrenda, a cada familia de la iglesia cristiana, Jeruel, y a todos los que se están uniendo a la familia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, y estamos con todo el corazón diciendo, sí, ven, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.